Preséntate en esta mañana con un corazón agradecido para con Dios. Dale gracias por todos los beneficios que ha traído a tu vida. Exalta su nombre. Dale gloria, honra y honor. Bendícelo. Pídele perdón. Y su gracia, su favor, se extienda a ti en este tiempo. Estamos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9. Vamos a leer a partir del versículo 19. La palabra de Dios dice así: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, mis amados, me sorprende Pablo con esta palabra realmente. Y me sigo identificando con su ministerio. ¿Sabe? Alguien dijo, yo no voy a la iglesia o yo no le sirvo al Señor hasta que no me quite esto, no me quite aquello, hasta que no cambie esto, hasta que no deje esta situación. Bueno, yo le dije, entonces nunca vas a entregarte al Señor y nunca vas a servirle. Y estoy hablando en términos generales de personas que me han dicho que no, cuando vayan a la iglesia, cuando se entreguen al Señor es porque prácticamente ya han dejado el alcohol, ya han dejado la prostitución, ya han dejado la droga, ya han dejado esto. No, no es necesario. Así como estás, en este momento es que debes tomar esa decisión. La mejor decisión de tu vida. Un día decidiste de manera deliberada contaminarte con el mundo. Ahora tienes la oportunidad, luego de estar contaminado, en ese barrial, en esa contaminación, en esa suciedad en la cual estás, puedes aceptar al Señor. Puedes volverte al Señor. No es que yo primero tengo que prepararme para servir al Señor en esto o en tal liderazgo dentro de la iglesia o en tal ministerio. No vas a servir entonces. Es que aquí nadie es perfecto y eso es lo que Pablo nos está mostrando. No solamente muestra su equilibrio, también se muestra como alguien que comprende y entiende que cuando llegamos a los pies del Señor, nadie es perfecto y que empezamos un camino de perfección que necesita realmente un acompañamiento. No es fácil. No es fácil superar todos los temas y las situaciones que hay en la vida de alguien cuando acepta al Señor. No es fácil. Y el cambio no será de la noche a la mañana.
Bueno, hay que reconocer que hay personas que inmediatamente entregaron su vida a Jesús y fueron radicales. Pero hay otros que no lo hemos sido. Y que el proceso ha sido progresivo. Por eso la Biblia lo dice. La buena obra que Él comenzó, Él la perfeccionará. ¿Y esto por qué? Hablaba con alguien y le decía yo pocas palabras. Es que hay una gran diferencia en aquel que dice ser pastor o aquel que se le dice pastor y en aquel que tiene corazón de pastor. Yo no sé si entendió esto. Hay muchos que se les dice pastores, pero no tienen corazón de pastores. Sí, y esto también lo muestra Pablo aquí. Pablo no pretende ser un erudito, no pretende tener la última palabra, siendo un hombre muy capacitado. Flexibiliza su conocimiento, se hace como un ignorante más, para que en medio de la multitud de ignorancias empiece a aflorar la sabiduría de Dios a través de él en medio de todos. Se hace como quien vive en tinieblas, para que la luz de Cristo caiga en él, fluya e impacte las tinieblas que rodean a los demás. El propósito de Pablo, insisto, no es el dinero, no es la fama, no son las multitudes que le siguen a él. No. El propósito de Pablo es llevar hombres y mujeres a los pies de Cristo. Y entonces transponemos esto a la situación actual. ¿Cree usted que Pablo tendría una página hoy de Facebook? ¿Tendría TikTok? ¿Tendría Instagram? Yo sé que sí. Yo creo que sí la tendría. Yo creo que sí la tendría, pero con un propósito diferente. ¿Sabe? ¿Alguien alguna vez quiso burlarse y ridiculizarme acerca de los seguidores que tiene nuestra página en YouTube? No tenemos muchos seguidores, no creo que son como 60 o 70, no tenemos muchos seguidores en esta página. Bueno, muchos escuchan los audios, sin lugar a dudas, pero no tenemos muchos seguidores, muchos suscriptores se llaman en YouTube. Y yo le dejé claro que el propósito no era tener suscriptores o seguidores míos o de la iglesia. El propósito era que el mensaje quedase grabado allí. Y que cuando yo no esté, o yo no esté, cualquiera pueda acceder y escuchar este mensaje, la palabra de Dios, explicada con la sencillez y la humildad. Óigalo bien, que da el tener el don de Dios para exponer su palabra, de tal manera que pueda alcanzar, como lo dice Pablo en este texto, todas las estructuras, todos los niveles y todos los sectores. Sí, este era un hombre de disciplina, era un hombre riguroso en torno a la disciplina. Pero dentro de esa disciplina
Pablo no se va a los extremos, no se va al fanatismo. Pablo, como si permanentemente viera los brazos de Jesús extendidos en la cruz, entiende que el Evangelio no tiene restricciones, que el Evangelio no es solamente para los judíos, que el Evangelio no es solamente para los de esta iglesia o los de aquellos, que la salvación de Cristo es para todos, y así literalmente como lo dice la palabra, para todo aquel que cree. Óigalo bien. Y entonces podemos ver en esta palabra, en esta porción, que Pablo, vuelvo y lo repito, como si estuviese viendo los brazos de Jesús extendidos en la cruz. Entiende que no solamente hay que dar la apertura a todos, sino que todos tenemos cabida si aceptamos el llamado de Jesús, y que todos podemos ser parte. Esto no es con acepción de personas, esto no es con actitudes segregacionales, donde se arman grupos exclusivos para profesionales, grupos exclusivos para empresarios, para microempresarios. Sí, hay iglesias donde hay estos grupos, donde la hermana que es saciadora, el hermano que es un humilde obrero no tiene lugar, no tiene cabida. Bueno, y como es tan humilde está allí, viendo cómo lo pisotean, pero no es tenido en cuenta, sino para menesteres, por así decirlo, inferior. Óigalo bien, no con dignidad. Para Pablo y para Jesús, todos tenemos un valor incalculable. No fue el Pablo, digámoslo, para Dios tenemos un valor incalculable, lo decía en estos días, y para Dios nosotros somos lo más valioso que hay en el planeta Tierra. Tal vez para ti tus mascotas sean lo más valioso, pero déjame decirte que para Dios tu mascota no es más valiosa que tu vecino, tu vecina. No es más valioso que tú. Para Dios lo más valioso de este planeta es el ser humano. Y eso es lo que Pablo está proponiendo de una manera particular. Dice, no voy a contender con judíos acerca de la tradición judía. Ojo, Pablo era judío. Pero bueno, si toca escuchar sus leyes, es que lo practicó y fue preso, Fue a presentar su voto de nazareato en el templo de Jerusalén, recomendado por Santiago, el hermano de Jesús. Y ahí fue donde lo calumniaron de haber introducido impíos gentiles dentro del templo, cosa que fue falsa. Y fue puesto preso. Óigalo bien. Pero Pablo, óigalo bien, se hizo o se comportó entre los judíos como un judío más. Óigalo bien. Bueno, dijo un autor, lo que Pablo siempre buscó fue puntos de encuentro. Es decir, puntos de referencia. En otras palabras, aspectos comunes. Cosas que tuviera en común con los demás. Fueran judíos o no lo fueran. Yo me imagino a Pablo entrando a la casa de un artesano, a la casa de un carpintero y decirle, oh, bonita su obra. Yo lo hubiera querido hacer como usted, pero no soy un carpintero experimentado.
Es decir, por alguna parte Pablo empezaría el diálogo para llegar a presentar el Evangelio de Jesús, no restringiéndolo. No es diciéndole usted primero tiene que dejar la droga para poder llegar a los pies de Cristo. No, es todo lo contrario. ¿Crees que Jesús aborrecería y rechazaría a alguien porque fuera drogadito? No. No rechazó a los leprosos. Los sanó. Óigalo bien. Entonces, de manera abierta, Pablo muestra también su libertad para predicar el Evangelio. Esta libertad quiere decir que no está sujeto a las tradiciones de los hombres, a las costumbres de los hombres. Está más bien guiado por la vocación de la cual les hablé en el audio anterior, que le quema por dentro. Está afanado por ganar, sean judíos, sean griegos, sean romanos. Está afanado por llevar almas para los pies de Cristo y no ser una piedra de tropiezo para que la gente se conozca al Señor. Así que Pablo, de una u otra manera, nos está mostrando el carácter de un verdadero creyente, de alguien que realmente ama a Jesús. ¿Cuál es su tarea? ¿Cuál es su labor? Ganar almas para Cristo. Páguenle o no le paguen un salario. ¿Sabe? Pablo tenía claro que Dios da mejor paga que los hombres. Y Pablo no trabajaba para los hombres. Pablo trabajaba para el Señor. Trabajaba para el reino. Así que no estaba fijando su mirada en un salario, en los beneficios naturales, materiales de predicar el Evangelio de Jesús. No, su mirada estaba, su énfasis, y se enfocó más en ganar almas para el Señor, sin importar si había salario o no lo había. No tienes que ser apóstol. No tienes que ser evangelista. No tienes que ser profeta, maestro de la palabra. No tienes que ser pastor para predicar el Evangelio de Jesús. No tienen que pagarte un salario para predicar el Evangelio de Jesús. Tenga salario o no, diezmen o no diezmen. Si realmente eres creyente, tienes que hablar de Jesús. Tienes que predicar el Evangelio de Jesús y no puedes seguir siendo pasivo. Eso es lo que Pablo, de una u otra manera, está demandando y reclamando en este tiempo. Dios te bendiga poderosamente en esta maravillosa y preciosa mañana.